de políticas para el desarrollo de la agroecología en Uruguay, que esperamos sea un documento complementario y de utilidad para el Plan Nacional de Agroecología. Esta publicación fue elaborada en el marco de la iniciativa Promoción de la Transición Agroecológica, que desde el 2018 lleva adelante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que cuenta con la valiosa colaboración de la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Uruguay y del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, CEUTA, en la persona de Federico Bisócero, que es el autor del documento y quien nos va a presentar brevemente el alcance y el contenido de la publicación. Como muchos de ustedes saben, la estrategia de trabajo que hemos adoptado en el marco de esta iniciativa, la de la promoción de la transición agroecológica, es una estrategia ampliamente participativa. Y por eso, en la elaboración de este documento se han hecho un gran número de visitas a terreno, a predios productivos de diferentes sectores de la agroecología. Se han mantenido numerosas reuniones de trabajo con grupos específicos y con personas, como por ejemplo el Grupo de Producción y Ambiente de la DINAMA, del actual Ministerio de Ambiente, y entrevistas a actores claves en materia de agroecología, tanto a nivel nacional como regional. En lo que respecta al nivel nacional, gran parte de los entrevistados y con quien hemos interactuado forman parte de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología. Entonces, ustedes si entran al chat, abajo van a ver un icono que dice chatear, van a encontrar el link publicación-agroecología.undp.uy, de donde pueden descargar la publicación para su lectura. Brevemente comentarles la agenda. Vamos a comenzar con una apertura a cargo de Stefan Liller, el representante residente de PNUD. Luego le vamos a dar la palabra a Federico Bisócero, de Ceuta, para que haga la presentación de la publicación. Y finalmente vamos a contar con la participación de 3 comentaristas: Alberto Gómez, que es integrante del Grupo Asesor de la Red de Agroecología del Uruguay; Laura González, que es la directora de la Agencia de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones; y Eduardo Blasina, recientemente designado como presidente de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología. Así que para dar inicio vamos a proceder con la apertura a cargo de Stefan Liller. Adelante, Stefan. Muchísimas gracias, Flavia. Buenas tardes a todos y todas. Es un gran gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, en nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quiero darles la bienvenida a la presentación de esta nueva publicación en nuestro serio Ideas para Agendas Emergentes, llamado Lineamientos y Recomendaciones de Políticas para el Desarrollo de la Agroecología en Uruguay. Desde su puesta en marcha el 1 de marzo del 2016, la Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, reafirmó la necesidad urgente de tomar medidas y adoptar políticas orientadas a un cambio transformador para superar los desafíos globales presentes y futuros. Esta agenda ambiciosa interpela las formas de producir, consumir y de relacionarnos entre nosotros, y nos recuerda que para lograr objetivos como erradicar la pobreza, alcanzar el hambre cero, garantizar un crecimiento inclusivo y una gestión adecuada de los recursos naturales, es fundamental comprometernos con un sistema productivo sostenible sin dejar a nadie atrás. El modelo vigente del sistema de alimentación globalizado e industrializado ha dado señales de agotamiento en sus pilares económicos, sociales y ambientales. Según la FAO, actualmente más de 800 millones de personas están subalimentadas, 2.000 millones de peso. Además, el inventario actual genera grandes pérdidas y desperdicios. Se estima que 1.300 millones de toneladas de comida se desperdicia cada año,
lo que ejerce una fuerte presión sobre el agua y la tierra. La agroecología propone un paradigma alternativo en este contexto que marca la transición a sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles necesarios para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, disminuir las desigualdades socioeconómicas, conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los cuales depende la agricultura. La agroecología proporciona conocimiento y metodologías para desarrollar sistemas agrarios sostenibles. Ha demostrado beneficios ambientales y sanitarios, mejorando las condiciones de los suelos, haciendo un uso más racional de los recursos naturales y reduciendo los daños a la salud de los productores y consumidores por la reducción en el uso de productos químicos. En esta publicación proponemos recomendaciones estratégicas para políticas públicas y medidas que sirvan de insumos concretos para la promoción de la transición agroecológica en el marco de una estrategia de desarrollo renovada de múltiples dimensiones. Las propuestas se basan, como mencionó Flavio, tanto en un análisis conceptual como en un trabajo de campo junto con productores y una serie de entrevistas a actores calificados. La publicación está orientada a decisores políticos y apuntan a superar aquellos cuellos de botella que limitan el desarrollo de la agroecología en el ámbito nacional. Estamos muy contentos de haber podido impulsar la elaboración de esa publicación y esperamos seguir contribuyendo con insumos técnicos para acompañar la implementación del Plan Nacional de Agroecología. Quiero agradecer la valiosa colaboración de Federico Pisocero del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, el autor principal de la publicación, y la oficina de la coordinadora residente, particularmente a Sebastián Torres, con quienes hemos conformado un equipo formidable que, como muchos de ustedes saben, sigue trabajando en la elaboración de nuevos productos que puedan servir de insumo y acompañan la implementación del Plan Nacional de Agroecología. Para finalizar, también quiero agradecer a Eduardo Blasina, Laura González y Alberto Gómez, que van a intervenir ahora, y felicitar a todos quienes han sido parte de este proceso. En especial a los y las integrantes de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología, quienes han participado muy activamente y han contribuido con su vasta experiencia en la temática, enriqueciendo el contenido de esta publicación. Así que muchísimas gracias. Gracias, Esteban. Y a continuación le doy la palabra a Federico Bisócero para que haga una presentación de la publicación. Adelante, Federico. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estefan ya ha agradecido a muchos de los que yo tenía en la lista para agradecer. Quiero agradecer especialmente al equipo de la iniciativa de promoción de transiciones agroecológicas de PNUD y OCR. Quiero agradecer muy especialmente también a mi familia y a todos los agricultores y las agricultoras que nos han recibido en el marco de este trabajo, además de todos los entrevistados. Primeramente, es importante para mí señalar que los lineamientos y recomendaciones de política se enmarcan en el trabajo de la Iniciativa de Promoción de la Transición Agroecológica y tienen el objetivo de contribuir a la producción de ideas y acciones para la promoción y escalamiento de la producción agroecológica. Y también contribuir a la implementación de estrategias para la sostenibilidad del sistema agroalimentario uruguayo. Por lo tanto, es una tarea bastante importante, bastante, digamos, ambiciosa. Todo parte de entender que estamos en un contexto de crisis global, multidimensional, que afecta y a su vez es afectada por el sistema agroalimentario global. Este contexto de crisis se describe, por ejemplo, por la
un sector importante de la población que sufre hambre crónica, también déficit de micronutrientes y aumento de la obesidad en sectores extendidos de la población a nivel global, una degradación de la tierra a nivel global que se expresa crecientemente, y a su vez el margen de producción de área agrícola para la producción de alimentos que disminuye y es cada vez más estrecho, y por supuesto estamos atravesando puntos críticos, dramáticos en pérdida de biodiversidad, y como ustedes saben, estamos cercanos a puntos de no retorno en cuanto al colapso climático, al calentamiento climático. También hay altos y rápidos crecimientos de los niveles de concentración en cuanto al sector agroalimentario, en cuanto a lo económico, y se concentran en grandes capitales, en empresas corporativas, transnacionales, todos los distintos segmentos de la cadena de la producción agroalimentaria. Y esto también impulsa y presiona sobre la desaparición de agricultores familiares, campesinos e indígenas. Todo esto en un marco de aumento, o se expresa en un aumento sostenido y permanente de la huella ecológica de los sistemas agroalimentarios con este modelo de producción industrial. Todo esto nos lleva a que, digamos, hay un correlato de esta situación, de este modelo a nivel nacional, y ese correlato lo podemos ver con distintas expresiones en estas portadas de diarios, por ejemplo, en la erosión de suelo, en la eutrofización de aguas por excesos y excedentes de nutrientes y moléculas tóxicas derivadas de la práctica agrícola, la intensificación en el uso de agroquímicos, que por un lado aumenta la residualidad en alimentos, aumenta la inseguridad por parte de los trabajadores rurales y agricultores, y también tiene efectos en el consumidor, y por supuesto esto ha implicado barreras en las exportaciones uruguayas que ya conocemos, y además aumentan permanentemente las presiones sobre la agricultura familiar, que es en definitiva el sujeto clave para lo que es la seguridad alimentaria nacional, con la producción de frutas, hortalizas, carnes, digamos, los productos de la canasta básica. Y las presiones son cada vez más importantes sobre la agricultura familiar, que ha sufrido una expulsión, ha sufrido una reducción de sus representantes a nivel nacional, sostenida a lo largo de muchas décadas ya. Entonces, todas estas problemáticas, sumadas además a oportunidades, han dado origen a algunas ideas fuerza para la promoción de la agroecología en Uruguay, que se pueden describir en los siguientes puntos. Primero, que es necesario un cambio del sistema agroalimentario, de su organización y sus modos de producción, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Si seguimos intensificando con la misma lógica, vamos a obtener los mismos resultados y los mismos, vamos a decir, resultados negativos o impactos negativos. Entonces, para eso la transición agroecológica. Y la agroecología se ha dado a entender como un enfoque apropiado para cambiar, para establecer transiciones y cambios. Es un sistema, o se plantea como la implementación del Plan Nacional de Agroecología como un sistema que puede ofrecer doble performance o dobles beneficios, tanto en lo ambiental como en lo productivo. Además, fundamental es señalar que la agricultura familiar, las redes agroecológicas locales y la soberanía alimentaria como paraguas conceptual, son parte de las semillas de la agroecología a nivel nacional, porque son experiencias exitosas que se han consolidado, han sido sostenidas en el tiempo. Estamos hablando de experiencias que rondan los 30 años, y se han impulsado desde los productores y los movimientos sociales, la red de agroecología, la red de semillas criollas y nativas, la red de huertas, que han consolidado circuitos cortos, los sistemas participativos de garantía de productos agroecológicos, y han también, por ejemplo, impulsado lo que es un manejo conservacionista del campo natural por parte de la agricultura familiar. Todo esto nos da modelos inclusivos e innovadores
con mirada de género a generaciones basados en la agricultura familiar. También interviene ahí importantemente el consumidor, que es una figura y es una de también las estrategias agroecológicas, es unificar campo con ciudad, y es fundamental incorporar los cambios de comportamiento del consumidor, que es cada vez más consciente, cada vez más responsable y cada vez más incidente en los sistemas agroalimentarios. Otro aspecto característico de la iniciativa PNUD es que hemos incluido también las transiciones hacia mayor sostenibilidad del sector agroexportador, en el entendimiento que son complementarios al escalamiento de la agroecología a nivel familiar, y que se sostienen en base, o deben sostenerse en base a una maximización de buenas prácticas, a la diferenciación ambiental de los productos, y la implementación de trazabilidad y ampliación de la producción orgánica. Ambos procesos, digamos, el mayor valor ambiental y de diferenciación de productos del sector agroexportador, que oficiaría como upgrade y a su vez teniendo cobeneficios múltiples, pueden estar coordinados, pueden ofrecer sinergias y complementariedades. Todo esto desemboca en una política pública con múltiples cobeneficios. Entonces, las bases conceptuales han sido tomadas del movimiento histórico de la agroecología que ha nacido en Latinoamérica y que inicialmente tiene una definición en cuanto a la escala predial que provee servicios, principios, provee los principios ecológicos básicos para estudiar y diseñar y manejar agroecosistemas que sean productivos, conservadores de los recursos naturales y que también sean culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente viables. Esto es una definición de Altieri del 99 y que a su vez es muy similar a otra de Glisman del 98, que abarca la escala predial, y a su vez hemos, siguiendo la tendencia actual de la agroecología, incluido una ambición más grande hacia la transición de sistemas agroalimentarios sostenibles, constituyéndose como un paradigma que incluye las dimensiones del campo científico, el movimiento sociocultural, las políticas públicas, las bases económicas y comerciales de los sistemas agroalimentarios y también, por supuesto, las prácticas agropecuarias prediales. Y allí el Estado tiene un rol clave para jugar en la regulación y la promoción de dinámicas y procesos agroecológicos. Entonces, esa escala predial, las transiciones, las unidades prediales son fundamentales porque son las células madres en las cuales se basan las transiciones del sistema agroalimentario todo, y se pueden organizar las transiciones desde la producción convencional hacia una producción más sostenible, una producción agroecológica, como vemos aquí en la figura, en este esquema adaptado de Glisman, en el cual se va optimizando los insumos, sustituyendo insumos y después generando un rediseño predial que incorpora manejos agroecológicos y tiende en este zigzag hacia mayores grados de sostenibilidad, y eso es fundamental que cobre cuerpo en el manejo cotidiano de los predios. Esta es la estructura de principios que a su vez vale decir que luego toma carne con las normativas nacionales y en particular las normativas de producción orgánica, que a nivel nacional se establecen en el decreto 557 de Sistema Nacional que estipula el Sistema Nacional de Certificación y que actualmente es, digamos, está regulado por ACAEU y sus normas para el cultivo orgánico. Entonces, en cuanto al sistema agroalimentario, para plantearse la transición de un sistema agroalimentario es necesario permanecer y mantener una visión integral y sistémica, valga la redundancia, en el cual se admite que el sistema agroalimentario está basado en los ecosistemas naturales, utiliza las funciones de los ecosistemas y a su vez para proveer de alimentos, fibras y medicinas a la sociedad que está en el componente amarillo abajo. Pero a su vez la sociedad y el sistema agroalimentario producen residuos y externalidades negativas, que son las flechas rojas.
el enfoque agroecológico intenta generar un sistema agroalimentario que disminuye las flechas rojas, el volumen, el rango de las flechas rojas, y genera co-beneficios o aumenta, digamos, la restauración y el sostén de los ecosistemas naturales. Para incidir en ello es necesario trabajar en los distintos subsistemas del sistema agroalimentario, como la producción primaria, el consumo, la comercialización, el procesamiento, la agroindustrialización, etcétera, etcétera, esos componentes que vamos a abarcar y que la publicación abarca en las distintas recomendaciones. Entonces, en cuanto a metodología de trabajo, nos hemos basado, como ya describió Estefan, en entrevistas a expertos, donde se hicieron hipótesis de cuello de botella, ranqueo de subsectores estratégicos, para ir rumbeando por dónde hay que ir, por dónde es estratégico ir, y también tratando de llenar vacíos en cuanto son las cifras agregadas del campo agroecológico, el paisaje agroecológico, visitas prediales con una entrevista y caracterización predial de distintos emprendimientos que nos mostraron y nos dieron pautas muy claras de cómo se han efectuado las transiciones y cómo ha aumentado la sustentabilidad. Y por último, el diseño de recomendaciones, como ya señaló Flavio, con mucha participación de distintos grupos de trabajo e integrando un poco las conclusiones de las caracterizaciones prediales. Los principales resultados han sido un poco la consolidación o la bajada a tierra de estas bases teóricas y conceptualización, tomando los antecedentes muy valiosos de todo el recorrido nacional de la agroecología, para dejarlos al servicio, digamos, de el sector político, tratando de hacer énfasis en lo que está haciendo auspiciosamente la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología, que es introducir la agroecología como política transversal en el país. Además, se han caracterizado las experiencias y se han encontrado pautas de por dónde y cómo apalancar y cómo estimular las transiciones, y se ha completado un mapa actualizado de actores del paisaje agroecológico, en el cual se reconoce la multiplicidad de actores y la riqueza de la diversidad de actores que inciden. Por último, se han diseñado 42 grupos de recomendaciones para políticas públicas en los distintos subsistemas que se habla, o en relación a los distintos subsistemas del sistema agroalimentario, como puede ser la producción primaria, la institucionalización, la comercialización, y estos 42 grupos de recomendaciones tratan de aportar a lo que se concluye como una agroecología que emerge como una política que puede tener largo aliento para el país, o debería tener largo aliento para el país, que tiene carácter transversal y sistémico, y con un enorme potencial transformador, no solo a largo plazo, sino a corto plazo, pudiendo tener efectos inmediatos en lo que es la dinamización de la economía local. También en la producción de beneficios múltiples, y por lo tanto se debería apostar progresivamente y estratégicamente a su desarrollo. En última instancia, queremos señalar que estos paquetes de recomendaciones que abordan estos 10 temas o ejes temáticos que están dentro del sistema agroalimentario y que son coherentes con lo que se plantea en el documento preliminar del Plan Nacional de Agroecología, buscan estimular e inspirar a los tomadores de decisión para abordar, sí, inicialmente con temas muy precisos y puntuales, pero sin perder la mirada sistémica de la transición de un sistema agroalimentario. Lo que estamos haciendo en estos últimos tiempos es tomando participativamente con grupos de trabajo de expertos y del Plan Nacional de Agroecología algunos de estos temas estratégicos y profundizando, como lo ha sido el ejemplo de profundización en compras públicas agroecológicas, encontrando materiales muy interesantes y pistas muy interesantes de cómo avanzar con la expresión de la voluntad política hacia una agroecología y hacia un país agroecológico.
Muchísimas gracias y espero que todo este esfuerzo sea de utilidad para el avance de la agroecología y la sostenibilidad de nuestro sector agroalimentario. Gracias, Federico. Y para seguir con nuestra agenda, vamos a entrar ahora en la sección de comentarios. Y para empezar le vamos a dar la palabra a Alberto Gómez, integrante del Grupo Asesor de la Red de Agroecología del Uruguay. Alberto. Estás silenciado. Buenas tardes, ahora sí. Espero que me escuchen. Gracias por la invitación. Tenemos poco tiempo y yo opté por tener una presentación para no irme mucho por las ramas. Aclarando cuando puedan, ya la vamos viendo. Pero bueno, les cuento que lo que yo voy a exponer es básicamente opiniones personales que no comprometen instituciones o lugares con los que estoy vinculado, y no voy a poder hacer un análisis, creo que ninguno de nosotros es exhaustivo, del documento, que es muy abarcativo y es muy rico, que considero ya un aporte muy enriquecedor, pero voy a subrayar algunas cosas y voy a dar algo de contexto. Elegí contarles una cosa que pasó hace ya unos 7 años, en la ocasión de los 50 años del ensayo de rotaciones de la estanzuela. Ahí se hacía una conmemoración de lo que debe ser para mí uno de los ensayos, digamos, de mayor valor como patrimonio de la investigación agronómica y en general nacional. Se inició en el 63, que algunos los agrónomos lo conocen bien, pero bueno, prueba distintos métodos de cultivo y rotaciones agrícolas ganaderas, y se ha obtenido resultados muy interesantes desde el punto de vista de ensayos a largo plazo. Es el más viejo de América Latina. Pero ahí había varios técnicos. Al final habló Lavalleja Castro, se le hizo un homenaje, que fue el técnico que inició el ensayo, con realmente un visionario, en el 63 para empezar ese tipo de ensayos. Y al final de su alocución, que era más bien protocolar y de agradecimiento, él tira una frase que dice: bueno, y ahora en la agricultura vamos a tener que prepararnos para una agricultura sin petróleo. Y eso a mí me quedó como marcado. Después de él hablaba el presidente de línea, pero ni el discurso posterior, yo diría ni los 7 años que siguieron, nadie recogió en profundidad el guante que él tira ahí. Y vamos a la siguiente. Y yo quería poner sobre la mesa un aspecto que tiene con 2 aspectos que están vinculados digamos, al contexto de crisis ambiental que estamos enfrentando y social. En realidad, lo que va a pasar, según muchos especialistas en el tema, no es que se agote el petróleo, pero muchos dicen que ya estamos pasando el pico del petróleo, o sea que de aquí para adelante vamos a tener, por supuesto, sustitución por energías renovables necesariamente, pero que por diversos motivos que no voy a poder acá profundizar, la cantidad de energía que se ofrecerá al sistema se va a estabilizar y va a empezar a reducirse. La próxima. Y esto voy a leer solo unas pocas citas, pero Herman Daly es uno de los padres de la economía ecológica, y el tema de los límites al crecimiento hace referencia a esta frase del 2011, pero a una publicación del MIT de los 70, principios de los 70, que se llamaba así, Los límites al crecimiento. Y bueno, y esto tiene mucho que ver con la concepción de la economía ecológica, que dice básicamente que no puede haber una economía que crezca infinitamente en un planeta que es finito, ¿no? No solo es finito en recursos energéticos o materiales, sino, como vamos a ver después, tiene sus límites para lidiar con los contaminantes que generamos. Pero este tema es objeto de debate, y yo le puse que es un tabú, porque en realidad todos
apostamos, vivimos en un paisaje donde todo se resuelve con crecimiento. La próxima, y incluso está en el documento, y las propias Naciones Unidas todavía continúan teniendo como sus objetivos el crecimiento económico sostenido, cosa que en algún momento, y yo creo que ya el tiempo del crecimiento económico se pasó, no va a ser posible. Entonces, estos son parte de los desafíos que una propuesta agroecológica va a tener que enfrentar, como nos alertaba la Valleja Castro, lo que yo creo que no vamos a tener 50 años más para resolverlo, que lo vamos a tener que encarar muchísimo antes. Seguimos. Una foto estas de hace muy poquito, este es el Golden Gate en San Francisco. Creo que si habrán seguido las noticias, se están quemando algo así como 900.000 hectáreas en todos los bosques que rodean no solo San Francisco, sino todos los estados del oeste de Estados Unidos. Es una catástrofe ecológica, pero también es un problema ambiental muy serio. Esta foto es en pleno día, ¿no? Ese es el color del humo y de los incendios, destrucción de biodiversidad, cenizas que caen en las ciudades. Y podría haber elegido esto, podría haber elegido el Amazonas, que está con deforestación e incendio récord este año. Se está quemando en estos momentos el Pantanal en Brasil, el mayor humedal continental del mundo. Hace poco tuvimos los humos de los incendios, 90.000 hectáreas en el delta del río Paraná. O podría hablarles de que Nigeria perdió el 25% de la producción de arroz este año por inundaciones, por problemas climáticos. Nigeria es el 6º país en mayor población del mundo. Pero esta foto me parece interesante porque a espaldas del que saca la foto, digamos, está el Silicon Valley. Está la mayor concentración de empresas de alta tecnología del mundo, de capital. No solo son las mayores empresas del mundo, son las mayores empresas de la historia, con tecnología, con recursos humanos increíbles, con capacidad computacional, y sin embargo, es el barrio de ellos el que se le está quemando, y es como una metáfora de que no solo los problemas que tenemos por delante se van a resolver con más tecnología. Es un tema, lo tiro para el debate, es discutible, pero yo creo que estas empresas no están pensando ni están aportando en estos momentos a cómo resolver los graves problemas de cambio climático o de biodiversidad, a pesar de que lo están sintiendo en carne propia. Seguimos. Y bueno, ya pasando a la publicación, que como yo decía, es muy difícil hacer un análisis exhaustivo, pero bueno, es bueno saber, la publicación se plantea, acá fue dicho, aportar insumos concretos para el Plan Nacional de Agroecología y para la promoción de transiciones agroecológicas como objetivo más general. Adelante. Y es bueno saber, digamos, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, que a partir de septiembre del año pasado funcionó la comisión honoraria del Plan Nacional de Agroecología, y esa comisión terminó en marzo, aproximadamente a principios de este año, con una publicación que trata, es decir, que traza los principales ejes de acción para los organismos públicos involucrados, diversos tomadores de decisiones y organizaciones sociales. Entonces son dos documentos que tienen objetivos muy parecidos, pero que son diferentes. En algún sentido participan actores parecidos también, pero el documento de la Comisión Honoraria es importante traerlo a la mesa porque tiene un consenso institucional y social muy importante. Es decir, trabajaron muchísimas instituciones, participé, digamos, como parte de esos equipos, más de 100 personas intensamente, desde septiembre hasta por ahí febrero de este año, en la redacción de ese documento. Entonces es algo que hay que tenerlo en cuenta los dos, y se dijo, bueno, en cierta forma pueden ser documentos complementarios. Yo creo que el documento del PNUD hubiera sido quizás más rico si la comisión hubiera seguido funcionando con continuidad. La comisión recién se reintegra las primeras sesiones a fin de agosto de este año. Entonces el documento que se está presentando
un poco, de alguna forma, viene a llenar un vacío, pero que deberá ser retomado por distintos actores. Y adelante. Bueno, algunos cuestionamientos, digamos, o cosas que uno puede polemizar del documento para pasar después a las cosas que resalto como más positivas y algunos otros aportes. Bueno, hay un cuadro de actores que se plantean como una especie de base social de la agroecología, un conjunto muy amplio, y yo diría, como dicen los paisanos, mejor juntos pero no entreverados. Porque ahí hay mucha cosa, la agroecología es un concepto nuevo, no es nueva la historia de la agroecología en Uruguay, pero sí relativamente de acuerdo a lo que puede ser la experiencia de una disciplina científica o organizaciones de productores. Entonces ahí yo creo que conviene igual diferenciar lo que puede ser la agricultura familiar, lo que puede ser un empresariado medio rural nacional, de lo que pueden ser transnacionales, son todos actores que están jugando acá. Conviene, eso sería por cuestiones sociales, conviene diferenciar también la agroecología de lo que yo podría llamar el agronegocio orgánico. En fin, hay como cosas para clarificar, y en las políticas a veces se hacen recomendaciones para sectores que son por lo menos discutibles. Digamos, todos pueden tener todos seguramente van a tener un rol si queremos iniciar un camino hacia una agricultura más sustentable y sistemas alimentarios más resilientes, pero las políticas necesariamente deben ser diferentes según estos diferentes sectores, y no me voy a poder extender mucho más. Seguimos a la siguiente. Bueno, algunos aportes de los muchos que tiene la publicación que a mí me pareció interesante subrayar. Uno, que avanza sobre lo que yo le llamo los desafíos de la institucionalidad para la transición agroecológica, porque es muy difícil encarnar la agroecología desde compartimentos estancos o de un ministerio, o de un programa en el ministerio. Entonces ahí se hacen algunas propuestas, por ejemplo, de crear áreas vinculadas a la agroecología, la OPP, en el MGAP, o en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, hoy probablemente Medio Ambiente, crear un observatorio, por ejemplo, de sistemas agroalimentarios sostenibles, generar indicadores para estos sistemas, realizar estudios prospectivos, cosa que es muy importante en agroecología, porque estamos hablando de cuestiones a largo plazo. No digo que sean las fórmulas finales, pero bueno, hay una serie de propuestas que se plantean acá interesantes. La siguiente. Y después, y acá sí, con mucha coincidencia con lo que trabajó la comisión, hay un conjunto de políticas que se proponen en el territorio, donde yo le veo una gran potencialidad para la transversalidad, que es necesaria en agroecología, donde pueden jugar un rol muy, muy importante las intendencias y los municipios, y organizaciones que agrupan intendencias y municipios, como el Congreso de Intendentes, o el Plenario de Municipios. Se proponen núcleos regionales de agroecología. En el documento de la comisión es muy parecido, se habla de núcleos de agroecología territorial, núcleos agroecológicos territoriales, y se propone incluir, que también me parece que puede tener una potencialidad interesante, áreas de prioridad agroecológica en el ordenamiento territorial, donde también las intendencias tienen un rol muy, muy importante. Hay otras cuestiones que no voy a poder desarrollar, pero también se proponen algunas propuestas interesantes de financiamiento, la creación de un fideicomiso, una especie de ventanilla única, que me parece que también son herramientas que habría que explorar en esa complejidad de lo multiinstitucional y multiactoral. Y para terminar, un aporte, digamos, más de la bibliografía, pero muy práctico, la siguiente. Algunos autores hicieron un análisis de un conjunto de experiencias que se podrían llamar exitosas de escalamiento de la agroecología. Son en varios países de América Central, América Latina, la India. O sea, son procesos donde masivamente se incorporaron agricultores y organizaciones de agricultores, generalmente pequeños, a la agroecología. Entonces, hacen como
un análisis de cuáles son aquellos impulsores clave que encontraron comunes como aprendizaje de estos análisis, que yo creo que es un buen test para aplicar a los distintos políticas que estamos pensando, para ver si estamos atacando estas 8, si fuera posible, ¿no? O alguna de estas impulsores. Uno, generalmente es común, esto es difícil esto se da o no se da, digamos, ¿no? Que siempre hay algunas crisis que motivan la búsqueda de alternativas, ¿no? Eso es común, pueden ser crisis económicas, pueden ser crisis ambientales de distinto tipo. Segundo, lo común que tienen estos procesos es que hay organizaciones sociales fuertes. La organización social de los agricultores y de otros movimientos es como clave, es como el caldo de cultivo donde se va a escalar la agroecología. Después, es común procesos de aprendizaje constructivista, les llaman ellos, yo acá lo traduzco un poco, son horizontales, de co-creación de conocimientos, diálogo de saberes, cosas que se habla mucho en agroecología, que básicamente son conocimientos que promueven autonomía en los agricultores y no dependencia de estructuras de generación y difusión de tecnología. El cuarto, prácticas agroecológicas simples y efectivas. Y acá aparece la tecnología, por supuesto. Es importante tener algunas soluciones tecnológicas que le puedan llegar a los agricultores. El quinto, discursos movilizadores. Entonces la agroecología no solo como práctica, sino como un discurso de cambio. Eso se combina las dos cosas, eso es común. Aliados externos a las organizaciones de agricultores y agricultoras, es decir, aliados de sectores urbanos, sectores ambientalistas, etc. El mercado es importante, mercados favorables. Y finalmente oportunidades políticas y marcos políticos favorables. Yo creo que esto puede ser como un aporte para testear nuestras propuestas que me pareció interesante traer. Y bueno, espero haber respetado el tiempo, estaría dejando por acá y agradezco nuevamente y espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, Alberto, por tu lectura crítica del documento y ni que hablar por el acompañamiento que nos brindaste junto con tus colegas de la red a lo largo de la elaboración del documento. Ahora damos paso a los comentarios de Laura González, directora de la Agencia de Desarrollo Rural de Canelones. Adelante, Laura. Bien, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, un saludo a todos los que están del otro lado de esta forma nueva de comunicarnos que tenemos actual. Primero que nada, quería destacar que el documento que estamos comentando en este momento es una publicación que para mí profundiza en el trabajo realizado por los grupos de trabajo durante la elaboración del Plan Nacional de Agroecología. Como poco mencionaba Alberto, este documento da cuenta de muchas de las cosas que se discutieron y que están plasmadas en el Plan Nacional, y también de la opinión y del acuerdo entre los actores comprometidos durante la elaboración del plan. Creo que también es interesante rescatar en este caso que estos lineamientos y estas recomendaciones persiguen y sostienen un objetivo común con el Plan Nacional, que es justamente lograr escalar y aumentar los sistemas de producción agroecológica. Por lo tanto, independientemente de quién sea el vocero, me parece que es alentador, por lo menos para mí, que participé durante la elaboración del plan, ver que este documento profundiza en el interior, digamos, de muchas de las propuestas que están en el plan, que es como una especie de zoom, digamos, al mismo, y genera o propone algunas estrategias y lineamientos, recomendaciones que obviamente son interesantes y de recibo y que
como lo planteaba Alberto, también son una oportunidad para validar entre uno y otro, entre el plan y este documento, de manera de llegar a tener propuestas de políticas públicas que cumplan el objetivo de escalar la producción agroecológica. Tampoco voy a profundizar o a detallar el contenido específico del documento, porque bueno, asumo que quienes estamos acá en su mayoría lo habremos leído, y los que se enfrentan por primera vez, ojalá queden motivados para hacerlo a partir de esta presentación. Sí me parece importante afirmar que, como decía, estamos frente a un documento que amplía la mirada y el alcance de lo expresado en el Plan Nacional de Agroecología, pero de todas formas quiero volver a las raíces, ¿no? La ley 19.717 declara de interés general la promoción y el desarrollo de los sistemas agroalimentarios de base agroecológica, digamos, con el objetivo de fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente. Y define como sujetos principales a los productores familiares y los sistemas de producción urbanos y suburbanos. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque me parece importante rescatar o resaltar que en esas definiciones o en esa declaración no estamos siendo amplios. O sea, se habla de sistemas agroalimentarios, o sea, sistemas de producción, de distribución, de consumo, de base agroecológica. Y recalco, de base agroecológica. Eso no es suponer que cualquier técnica o cualquier tecnología destinada a solucionar los desafíos agroalimentarios que tenemos por delante es moralmente válida, como lo plantea en cierta parte el documento del plan. Y que si una tecnología o una técnica va precedida del adjetivo sustentable, por decirlo así, o acompañada de ese adjetivo, es ecológicamente válido. Cuando se habla de base agroecológica, no solo se refiere al funcionamiento ecológico de los procesos biológicos de la producción desde un enfoque de sistemas, sino que también se alude a romper con los mecanismos de dependencia sociopolítica a los que se mantiene sometidos a los productores. Por lo tanto, integrar la producción de base agroecológica integra distintos campos de conocimiento. O sea, no solo hablamos de una agronomía ambientalmente amigable, por decir así. Debe integrar otros conocimientos, otras áreas de conocimiento. Hablamos de soberanía, hablamos de equidad, hablamos de inclusión. Necesitamos un marco. Necesitamos un marco que integre, o sea, un marco integrador de otros conocimientos, de la sociología, de la economía, de la ecología, y también de los saberes populares y tradicionales. Hay un punto en el documento en que se hace énfasis o se analizan algunos estudios de caso, y me parece muy interesante el aporte que se realiza desde esa perspectiva, porque estamos hablando de estudios de casos viables, de emprendimientos que son viables, emprendimientos que están insertos en el mercado, que ya han validado tecnología y que la siguen validando, y demuestran que existen experiencias exitosas, que son experiencias que actualmente funcionan, y que no es necesario generar innovaciones o comenzar a innovar de cero, digamos, como si no estuviéramos teniendo un histórico que se refleja también en el documento del plan y en este documento. Un poco lo que traía también a colación
Alberto, lo que mencionaba él de las experiencias de Estanzuela y de muchas otras que existen, y que han demostrado que la producción de base agroecológica es posible en los sistemas productivos que tenemos en el país. Yo creo que también es importante tomar cuenta de algo que se plantea en el marco del documento del Plan Nacional, y que es que este documento llegó en un momento en que ya son evidentes los avances logrados por el movimiento agroecológico, y que los mismos ya cuentan con la adhesión de la ciudadanía, que no es necesario generar propuestas que intenten demostrar que esto es viable. Es decir, el mito de que no se podía producir sin agrotóxicos se ha derrumbado. Sabemos que es posible, y sabemos que es posible producir cuidando el medio ambiente y cuidando a quienes trabajan y a quienes consumen. Creo sí que es necesario, y queda claro también en el documento, cuando se habla, bueno, de todos los lineamientos y las recomendaciones, la variedad que existe y la diversidad que existe de propuestas de políticas públicas para apoyar. Creo que esto deja claro que lo que sí es necesario para el escalamiento de la agroecología es contar con un marco institucional fuerte, potente, y políticas públicas que faciliten y que hagan posible o viabilicen justamente ese escalamiento. Yo creo que es acá donde esas recomendaciones y estos lineamientos de política para el desarrollo de la agroecología cobran realmente importancia, ¿verdad? Uruguay tiene que acelerar y escalar los procesos de adopción de este tipo de producción y de consumo, porque estamos en un momento en que ya no podemos pensar de que la ciudadanía va a demandar este tipo de productos. Ya lo demandan, ya es un hecho, ya es evidente, y ya existen aquellos problemas ambientales que suponemos vamos a tener que combatir o que solucionar. O sea, ya existen problemas con el agua, ya existen problemas de degradación de suelo, ya existen problemas de pérdida de biodiversidad. Lo planteó Federico inclusive en su presentación al inicio. Ya estamos teniendo problemas de mercado, problemas de acceso, problemas de abastecimiento cuando no tomamos en cuenta este tipo de sistemas de producción diversificados y que mejoran y que obviamente promueven soberanía alimentaria. Y bueno, y por último, plantear justamente algo que también recoge este documento, y es que todas las recomendaciones de política pública no caen o no son rol de un solo ministerio o de un solo sector. Obviamente acá, cuando hablamos de institucionalidad fuerte, nos damos cuenta de que están mencionados muchos ministerios, incluso actualmente tenemos un Ministerio de Ambiente que bueno, justamente ingresa en este tramo, digamos, de discusión en buen momento, me parece. Es un rol que compete a todos los institutos, a todo el sistema educativo, a las agencias, a los gobiernos locales, fundamentales. Entonces, por último, me parece importante recuperar un poco esa lógica de que los temas son transversales y atañen a todos, y por lo tanto entender también que la base de la comisión honoraria, es justamente está conformada por una multiplicidad de actores, como lo planteaba Alberto. Todos los actores tienen importancia al mismo nivel, y por lo tanto la lectura de estas recomendaciones, la lectura del plan y la validación de ambos como una herramienta de planificación estratégica me parece fundamental.
por ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura, por tus comentarios. Y para finalizar, le vamos a dar la palabra a Eduardo Blasina, presidente de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí comentando este libro, que me parece un aporte excelente y sumamente oportuno a un momento en el que bueno, la Comisión tiene que plasmar en hechos lo que una ley votada por todos los partidos políticos de Uruguay ha permitido que tengamos hoy como instrumento. Ciertamente coincido plenamente con la gravedad de la crisis global que se vive en términos de calentamiento global. Realmente esas imágenes de San Francisco son muy impresionantes, como fueron antes las de Australia y como fueron antes las del Círculo Polar Ártico, o sea que nos sobran imágenes globales para tener claro que estamos ante una crisis global que no tiene precedentes en términos de cambio climático y de colapso de la biodiversidad. Y tenemos aquí en Uruguay también nuestros propios problemas locales graves con el agua, como bueno, bien lo hemos vivido. O sea que la agricultura de bases agroecológicas la entiendo yo como parte de un esfuerzo global que atañe a la producción de alimentos, al transporte, a la industria textil, a la industria en general, al esfuerzo por sustituir al petróleo, ¿no? Donde justamente ahí en San Francisco está Tesla, una de las empresas que se podría considerar de vanguardia en luchar contra el calentamiento global en el área del transporte. Y está Whole Foods, justamente una empresa también emblemática en la producción de alimentos sobre bases agroecológicas. Justamente en el Silicon Valley hay una hermosa combinación entre la última tecnología y la producción granjera sostenible. Creo que ahí hay mucho para aprender. En ese sentido, a mí la publicación me gusta mucho porque tiene por un lado recomendaciones que son transversales y por otro lado tiene recomendaciones focalizadas, rubro por rubro, que creo que en Uruguay es también como tenemos que mirar, cómo potenciamos la agroecología en la ganadería de carne, en la ganadería de leche, en la granja, en la vitivinicultura, en un montón de áreas. Y en ese sentido, a mí me parece que hay un énfasis que siempre vale la pena para mí destacar, que es fundamental crear un ambiente de innovación y desarrollo de productos con base agroecológica. Si no tenemos un ambiente de innovación y desarrollo, va a ser muy difícil escalar esto, porque la producción orgánica en muy pequeña escala es relativamente fácil, pero a medida que agrandamos la escala, los problemas agronómicos se nos vuelven exponencialmente más difíciles. Dice muy bien el documento, crear un ambiente de innovación y desarrollo de productos con base agroecológica que involucre nichos de mercado nacional, regional e internacional. Creo que Uruguay tiene una vocación exportadora que tiene que sumar productos de base agroecológica que tengan ese valor añadido, ese valor adicional, y que tenemos que soñar con exportarle al mundo este tipo de productos, que como se ha dicho, la demanda es creciente, es creciente en Uruguay y es creciente en la mayoría de los países del mundo, por lo pronto en la mayoría de los países con los que tenemos comercio, o sea que creo que hay que plantearse metas ambiciosas, no solamente cubrir una demanda local, donde hay una competencia fuerte de productos convencionales, digamos, porque a mí que me gusta ir a la feria todas las semanas, veo allí un abastecimiento continuo, aún en tiempos de pandemia, pero que tiene que generar ese valor adicional, destacarlo, y bueno, eso requiere sistemas de trazabilidad, donde Uruguay ya tiene ventajas muy grandes y tiene que desarrollar un sistema de certificación que complemente a lo que hay actualmente y que le permita también exportar certificadamente. Entonces, ese énfasis puesto en innovación, desarrollo
y búsqueda de nichos me parece muy acertado. Y también se propone, dentro de las propuestas que me gustó mucho, es conformar un equipo técnico de alto nivel para el estudio de las mercadotecnia y tendencias internacionales, con proyecciones de mercado para la elaboración de mapas de oportunidades y riesgos para los productos uruguayos. Y se menciona allí, bueno, por ejemplo, Uruguay 21, donde creo que ya hay antecedentes de consultorías hechas para este tipo de productos. Y al mismo tiempo realizar un estudio de barreras arancelarias y parancelarias en los principales mercados. Deberíamos generar un comercio regional sin barreras. Creo que a la hora de poner algunos matices o algunos humildes aportes a un trabajo que considero excelente y que complementa muy bien lo que ya ha hecho la red de agroecología en términos de proponer lineamientos de propuestas, quisiera generar o ayudar a generar la sinergia entre este mundo de nuevas tecnologías o de tecnologías de información, de big data, de sensores, de robótica, con la producción sobre bases agroecológicas. Creo que en esa intersección Uruguay tiene muchísimo para ganar y creo que es sumamente importante, interesante ver lo que han hecho los campesinos latinoamericanos y la producción familiar latinoamericana, pero hay que ver también lo que están haciendo los países que van en la frontera de conocimiento en agroecología, donde no podemos eludir lo que está haciendo California, o lo que está haciendo Holanda, lo que está haciendo Dinamarca, que incluso son mencionados aquí en este libro como zonas referentes. O sea que creo que tenemos que tener una mirada latinoamericana, pero también global, porque esto no puede ser una cosa de nacionalismo, de que las tecnologías del otro lado del Atlántico no nos vayan a interesar cuando hay muchísima investigación y desarrollo que se está haciendo. Entonces, creo que en esta segunda, ya casi tercera década del siglo XXI, la fecundación de las nuevas tecnologías con los criterios de generar un producto absolutamente inocuo, que mida el balance de carbono, que recomponga biodiversidad y que evite generar la llegada de fósforo o nitrógeno a cursos de agua o a la atmósfera, bueno, va a precisar necesariamente de tecnologías y va a precisar además no autolimitarse a una producción familiar de pequeña escala. Para escalar hay que permear a todo tipo de organización, y aquí Uruguay tiene una agricultura que tiene un plan de uso y manejo de suelos que es muy valioso, que tiene una rotación con pasturas que es muy valiosa y que tiene empresas que están trabajando en control biológico, en un montón de tecnologías que, bueno, ojalá nos permitan en algún momento exportar granos en gran escala con un diferencial por esta vía. O sea que esa transversalidad y ese carácter inclusivo tiene que ser también inclusivo en cuanto a no catalogar y no separar distintos tipos de organizaciones, de empresas, ni distintas fuentes de información valiosa, porque bueno, si quien tiene la vanguardia en determinado aspecto está en California o en España, bueno, habrá que ir a buscarlo, habrá que ir a traer ese conocimiento, y creo que allí justamente una organización global como Naciones Unidas nos tiene que dar una buena ayuda en bueno, detectar cuáles son dónde están el estado del arte en los múltiples aspectos que tiene la producción agroecológica, desde una agricultura circular, con compostaje, con mediciones que hoy no podemos hacer con certeza en términos de captura de carbono, con la exploración de microorganismos y de insectos que controlen a otros insectos. Entonces hay todo un abanico de tecnologías que, bueno, habrá que buscarlas sin limitaciones allí donde sea que estén, y habrá que ver cómo luego eso se adapta a la realidad de la producción uruguaya, con énfasis sí en la pequeña producción, que creo que puede encontrar aquí una vía de valorización de sus productos que viabilice predios que a lo largo de estos últimos 20, 30 años se han ido reduciendo en cantidad. Y bueno, creo que aquí hay una vía de generar productos con un diferencial que pueden viabilizar
empresas de una escala que hoy de repente la tienen más difícil. Así que celebro la publicación y bueno, creo que se suma al trabajo que ha estado haciendo la red de agroecología, que también lo considero sumamente valioso en su faceta de propuesta. Y bueno, y creo que llega en un momento sumamente oportuno, por lo menos para mí, que bueno, trataré de articular lo que hay disponible y trataremos todos de sumarle lo más posible para que esto pase a la práctica, que es otra cosa que el documento destaca, y con esto quiero cerrar, pero bueno, en algún momento el trabajo plantea que el logro de agroecosistemas sostenibles será uno de los principales desafíos que enfrentará la humanidad en las próximas décadas. Hoy existe una gran dificultad para traducir el concepto de sostenibilidad a la toma de decisiones concretas al respecto, ¿no? Y entonces ahí creo que ese también me parece que es una de las enseñanzas que nos deja, bueno, cómo luego logramos en lo concreto lograr producciones sostenibles, rentables, que le permitan a una familia vivir y educar a sus hijos con excelencia, de repente en una escala no muy grande. Bueno, cómo llevamos eso a la práctica y lo transformamos en soluciones. Ese es, me parece, el gran reto que tenemos por delante. Muchísimas gracias de nuevo, un gran gusto participar de este coloquio. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a los tres por los comentarios, tanto aquellos desde el punto de vista general, nos paseamos por temas ambientales, sociales, productivos, institucionales, temas de comercialización, de la necesidad de desarrollo tecnológico, pero también de la necesidad de rescatar los conocimientos consuetudinarios, las prácticas tradicionales, el trabajo con los pequeños productores, el escalamiento de una agricultura también posiblemente orientada a la exportación. En fin, gracias por todos los comentarios, tanto desde el punto de vista local como global que han vertido, y por supuesto también todo lo que han sido los comentarios críticos de la publicación, tanto aquellos que han resaltado las partes positivas como las sugerencias que nos ayudan a mejorar. Y en este sentido el grupo de PNUD sigue trabajando posterior a esta publicación precisamente en la profundización de algunas de estas recomendaciones. Y bueno, estos comentarios, estas sugerencias van a ser súper útiles para esta segunda fase en la que ya estamos trabajando hace un tiempo. Estamos profundizando en 3 de las recomendaciones de la publicación, en aspectos relativos a la promoción de la agroecología a través de las compras públicas, en el fortalecimiento de los sistemas de certificación existentes, y un tercer tema que tiene que ver con el intercambio y la comercialización de productos a nivel regional. Entonces, ya estamos terminando, luego de un proceso de consulta bien amplio, con la misma estrategia que veníamos trabajando para la elaboración de esta publicación. Estamos cerrando ya lo que sería el capítulo de compras públicas y vamos a empezar a trabajar en los otros 2 temas. Así que seguiremos coordinando talleres con muchos de ustedes, dependiendo de los temas específicos que estemos trabajando. Finalmente comentarles que estamos pensando para principios del año que viene sacar una nueva publicación con estas 3 recomendaciones, con la profundización de estas 3 recomendaciones. Así que bueno, este anuncio de que seguimos trabajando, de que esperamos seguir contando con ustedes para enriquecer nuestro trabajo, y simplemente cerrar volviendo a agradecer a Federico por la publicación, a Eduardo, a Laura, a Alberto por sus comentarios, y por supuesto que a todas y todos los que nos acompañaron en el día de hoy desde sus casas o desde sus trabajos. Muchísimas gracias por su tiempo y estamos en contacto. Hasta luego.